Y las más frecuentes, vamos a estudiarlas ahorita, las más frecuentes tenemos, ¿no?, infecciones del tracto urinario, ¿no?, lo que conocemos como las infecciones urinarias comunes y frecuentes, las cuales van a encontrar todos los días de su vida cuando sean internos y mucho más cuando sean médicos serumistas, ¿no? Entonces, algo que yo creo que ya las saben, ya las han visto, más que todo va a ser un refuerzo desde el punto de vista urológico. Las infecciones del tracto urinario de definición se define como una respuesta inflamatoria del urotelio a una invasión urinaria que se asocia a una bacteria y piuria, ¿no? O sea, viene el germen, coloniza la mucosa vesical, se produce una respuesta inflamatoria, lo cual va a originar una serie de síntomas y signos, y eso es la infección urinaria. Engloba diversas entidades clínicas caracterizadas por la colonización e invasión del tracto urinario, ¿no? Entonces, ya muchos saben cómo es esto. Y generalmente las pielonefritis, las infecciones estas del tracto urinario se van a clasificar en dos grandes grupos: las altas, que son las que comprometen el riñón, llamadas pielonefritis, y las bajas, ¿no?, el aparato urinario baja, que son las cistitis, las prostatitis y las uretritis. Entonces, dos grandes grupos, altas y bajas. Vamos a empezar con las altas, ¿no? Generalmente la alta, la principal infección del aparato urinario alto es la pielonefritis aguda. Definición: la pielonefritis denota inflamación de la pelvis renal y riñón, ¿no? O sea, toma desde la pelvis renal hacia el riñón. Dicha localización generalmente se infiere clínicamente de la presencia de dolor o sensibilidad en flanco. Generalmente esto se produce por una vía, vamos a abrir, ascendente, en la cual puede ser un microorganismo que tenga una buena capacidad de ascender hacia lo que es la vía urinaria, infecciones urinarias maltratadas, infecciones urinarias que no reciben un tratamiento adecuado, que no simplemente no reciben tratamiento, y que por vía ascendente el germen va a ascender hacia lo que es la pelvis renal y el riñón mismo, ¿no? Y esto se caracteriza, a diferencia de la vía urinaria, por un dolor en el flanco, ¿no?, zona lumbar, zona del flanco, y lo que es a veces la fiebre, escalofríos, como vamos a ver ahorita, ¿no? Epidemiología: existe una mayor prevalencia en mujeres que en varones. Definitivamente ustedes saben que esta epidemiología, ojo, no solamente es para las infecciones urinarias altas, es para las infecciones urinarias en general, sea alta o sea baja, ¿no? Alta o baja, existe una mayor prevalencia en mujeres que en varones, ya todos sabemos, por la uretra, la mujer que es más corta comparada con el varón, ¿no? Dos, el varón no se aguanta orinar, va al baño a la esquina, en el agua, orina y se orina. La mujer no puede hacer eso y aguanta 1, 2 horas, 3 horas la orina, y también eso es un factor predisponente que la mujer tenga más prevalencia de infección urinaria. Entre los 50 y 80 años, ¿no?, entre el 50 y 80% de las mujeres tienen al menos una ITU en algún momento de su vida, ¿no? Y 20 a 30% de las mujeres tienen episodios recurrentes. Se dice que una mujer tranquilamente puede tener hasta 3 episodios de infecciones urinarias al año sin que éstas sean consideradas como patológicas o de preocupación, ¿no? Simplemente por la anatomía de la mujer, por sus costumbres, puede tener hasta 3 episodios al año, su antibiótico, y ahí queda. No tenemos que pensar que será, que tendré mal, que mi riñón está mal, que mi vejiga está mal. No, hasta 3 infecciones es normal. Más de 3 episodios hay que preocuparse, hay que hacer estudios para ver qué es lo que está pasando por ahí. 20% de las mujeres con bacteriuria desarrollan una pielonefritis. Eso es un dato importante,
¿no? Que el 20% de mujeres con bacteriuria desarrollan una pielonefritis aguda, solamente un 20%. Durante la infancia, la frecuencia de ictus en varones aumenta debido a las malformaciones congénitas del aparato urinario. En hombres mayores de 50 años, el aumento de la frecuencia está relacionado a casos de obstrucción por próstata. Lo que les digo a mis alumnos. Generalmente, cuando yo encuentro, en el hombre, en el varón, empecemos, son bien raras las infecciones urinarias, ¿no? Que venga un paciente varón y me diga, tengo infección urinaria, que encuentre una infección urinaria, caramba, acá, ¿qué está pasando? Esto no es normal. No es normal encontrar una infección urinaria en un varón. Salvo que sean menores de 1 o 2 años, que por problemas de fimosis, ¿no? De balanitis, fimosis, podrían hacer infección urinaria, ¿no? Pacientes niños de 2 años a menos. O varones de 50 años a más, que sí es frecuente. Cuando yo veo un paciente de 50 años a más y que viene por un cuadro de infección urinaria, lo primero que tengo que pensar es en próstata. No hay otra opción, ¿no? Entonces, en adultos mayores de 50 años es frecuente, sí, porque la próstata es frecuente en varones mayores de 50 años y va de la mano con las infecciones urinarias. Entonces, métanse a la cabeza, cuando estén en emergencia y llegue un paciente mayor de 50 años con infección urinaria, ya ustedes tienen que pensar, ¿no? Hay que hacer estudios prostáticos, porque el punto de partida de eso es una hiperplasia prostática. La hiperplasia prostática me produce un grado de residuo postmiccional. El residuo postmiccional se queda en la vejiga, en la orina, se descompone y va a producir una infección urinaria. Y por eso, bien, esta infección urinaria, como no es bien tratada, el paciente, el abuelo está bien, nunca está enfermo, se las aguanta, o si le dan tratamiento para 10 días, 5 días, toma un día y no cumple con el tratamiento, el microbio va a seguir avanzando y se va a ir hacia al epidismo y testículo, y va a originar una epidimitis o una orcoepidimitis. Y el paciente de 50 años o más muchas veces viene por un problema de una orcoepidimitis. Doctor, se ha hinchado mi testículo, me está doliendo. Se ha hinchado el testículo, está doliendo. ¿Has tenido dolor a la urinaria hace una semana, hace 4 semanas? Sí, me había la urinaria, estaba con fiebre. ¿No has recibido tratamiento? No. Próstata, es una cadena. Próstata, residuo urinario alto, infección urinaria, infección de epidismo y testículos. Entonces, es listo. Las mujeres jóvenes son las más afectadas por la actividad sexual y método anticonceptivo y el embarazo, ¿no? Generalmente hay un tipo de infección urinaria en la mujer, la cistitis poscoital se llama. Poscoital, en el cual hay algunas mujeres, no todas, un poco número de mujeres que luego de la actividad sexual van a presentar infección urinaria. Van a la señora, mi esposo que es un cochino, se está metiendo con quién, con el pobre esposo tiene la culpa de todo, ¿no? Cada vez que tengo una infección urinaria, o que estoy con mi esposo, tengo infección, doctor, al día siguiente tengo infección. Recibo tratamiento, a las 100 semanas estoy y vuelve infección. Entonces, no es que el esposo esté con otra mujer, como le dicen que está cochino, simplemente hay mujeres más sensibles a la manipulación, movilización de gérmenes que se producen en la actividad sexual, y eso va a originar lo que es las infecciones o la cistitis postcoital, ¿ya? A veces el uso de preservativos tienen conservantes, preservantes que irritan la mucosa vaginal, y esto va a ser punto de partida para las infecciones también. El embarazo, la gestación también es un factor de riesgo predisponente para la infección urinaria en la mujer, por el hecho de que el producto del embarazo va a comprimir la vejiga y uréter y va a ocasionar un grado de éstasis urinario, de retención de orina, y eso me va a invitar a la infección urinaria en la mujer. Además, 1 a 2% de los embarazados, ¿no? O sea, el embarazo es un factor predisponente. Factores de riesgo, ojo, estos factores de riesgo son tanto para las infecciones bajas como para las infecciones altas, es lo mismo, es un mismo sistema, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a tener que tomar en cuenta para las infecciones o cistitis o infecciones bajas del aparato urinario, ¿no? Más frecuente, el sexo femenino es un factor de riesgo, hemos dicho por qué. Alteraciones del flujo urinario, cuando hay grados de retención o residuos de orina,
es una invitación para las infecciones. Alteraciones del epitelio, generalmente que se van a producir por, que se llama, a veces la colocación de sondas frecuentes, cateterismos intravesicales en pacientes con problemas de vejiga neurogénica, que van a irritar, o el uso de sondas frecuentes que van a irritar la mucosa vesical, el epitelio, ¿no? A veces problemas de pólipos en el epitelio, pólipos, tumoraciones, que también van a invitar a la proliferación de gérmenes y bacterias. Hábitos higiénicos, ya saben, ¿no? Desde niñas, creo que a las mujeres se les dice, cuando empiezan a controlar sus esfínteres, limpiarse de adelante hacia atrás, jamás de hacia atrás hacia adelante por la contaminación que puede haber, y eso va a originar infecciones urinarias. O en ancianas que no controlan esfínteres, los ancianas, sobre todo ancianas mujeres, y esta contaminación de heces va a originar también las infecciones urinarias. Cateterismo, manipulación, generalmente pacientes que tienen grado de obstrucción urinario, que necesitan el uso de sondas o catéteres. La sonda o catéter es un cuerpo extraño, como cuerpo extraño, contacto con orina va a ocasionar infecciones urinarias. El hecho que coloquemos una sonda o hagamos un examen, colocar un citoscopio con la uretra para hacer un estudio, la manipulación de gérmenes de afuera hacia adentro, por más higiene que le hagamos, va a ser una invitación para infecciones urinarias. Diabetes mellitus, ya sabemos que la diabetes, cuando está la azúcar elevada, va a producir una baja de defensa, lo cual va a originar infecciones urinarias. El embarazo, ¿no? Sobre todo por la compresión que hace el producto a las vías urinarias. Ictus previas, ¿no? Pacientes que tienen infecciones ya anteriores y que tienen tendencia a hacer más infecciones, malos tratamientos. Como hemos dicho, es raro en varones, excepto menores de 2 años hacia atrás, y en mayores de 50, que son frecuentes. En un varón vamos a suponer de 4 o 5 años hasta los 50 años, es bien raro encontrar una infección urinaria, bien raro, ¿no? Hay que estudiarlo. Y ya saben, mayores de 50 años no hay que ser un genio, es la próstata, ¿no? Ya lo saben ustedes. Clasificación. Todas las infecciones, altas o bajas, se clasifican siempre en dos tipos de infecciones: las complicadas y las no complicadas. Las no complicadas, que son las más bonitas de manejar, ¿no? Que es un proceso infeccioso que ocurre en pacientes sin alteraciones anatómicas, sin alteraciones de la vía urinaria anatómica o funcional del tracto urinario, ¿no? Pacientes que tienen buena vía urinaria, no hay obstrucción, no hay dilatación, no hay estrechez, no hay nada. Esas son las no complicadas. Cualquier infección en estos tipos de pacientes es no complicada. Esta misma infección urinaria, pero en pacientes inmunodeprimidos, con alteraciones anatómicas, estrecheces de los uréteres, estrecheces del meato ureteral, con el doble sistema pielocalicial, con, pólipos, tumoraciones vesicales, ¿no? Entonces, alteraciones anatómicas y o funcionales de la vía urinaria, la próstata entra acá, ¿no? Cálculos, neoplasias, acá están los cálculos, estenosis, malformaciones, entonces, catéteres, sondas, pacientes embarazadas. Toda infección en paciente embarazada es una infección complicada. No porque está avanzada o está difícil, es gestante, y si es gestante es complicada ya la infección, ¿no? Entonces todos estos tipos de pacientes que tienen las alteraciones anatómicas, funcionales, cuerpos extraños, tumores, sondas, embarazadas, diabéticos u otros, ya son infecciones complicadas, pielonefritis complicada o cistitis complicadas. ¿Ya? Las consideramos ya diagnóstico complicado. El profesor le dice: oye, burro, ¿por qué complicado? El burro es usted porque es una gestante, doctor, y cuando es gestante o está embarazada ya es complicado. Si tiene su sonda, ya es complicado, ¿no? Entonces, hay que saber por qué justificar nuestro diagnóstico. Las infecciones recurrentes u hombres con focos prostáticos también se consideran complicadas. Generalmente cuando hay infecciones en varones y que son producto de las prostatitis,
que son prostitis crónicas o agudas, pueden ya considerarse también ya complicadas. Entonces ya tenemos ya los dos grandes grupos, complicadas y no complicadas, ya sabemos quiénes son, ya sabemos cuál es la frecuencia, quiénes son más frecuentes las infecciones, y eso no va a variar para ninguna enfermedad urinaria o ninguna infección, sea alta o baja. Generalmente agentes etiológicos tenemos generalmente los gram negativos, que son del tipo del tubo digestivo, y el 85%, algunos autores dicen hasta el 90% de las infecciones de vías urinarias son ocasionadas por Escherichia coli, ¿no? Es lo más común que encontramos. A veces va la paciente llorando, doctor, tengo Escherichia coli. Si usted quiere encontrar ahí, puede sentirse feliz, ¿no? Lo raro es encontrar otra cosa. Entonces, Escherichia coli, después está el Proteus, Klebsiella, Enterobacterias, Streptococcus, ¿no? Generalmente en niños. Entonces, son los gérmenes más comunes de infecciones urinarias, ¿ya? Y Escherichia coli del 85 a 95%. Es lo más común. ¿Cuál es la etiología de la pielonefritis? La E. coli es el patógeno más común, ¿no? E. coli uropatógenas derivan de los grupos B2 y D, plesan antígeno, no nos interesa, ¿no? Simplemente me interesa el E. coli. Okay. Hay otros gram positivos, no es lo común, ¿eh? Hay otros gram positivos por la Klebsiella, el Proteus, la Pseudomonas. El gram positivo, son gram negativos, son más comunes, el Proteus, la Klebsiella, sobre todo. Y el gram positivo es el Enterococo, el Staphylococcus saprophyticus, como dije, en niñas, y el Staphylococcus aureus, ¿no? Que son entre los positivos los más frecuentes. En aquellos casos de pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Que tengan enfermedades inmunosupresoras y que estén sujetos a catéteres ureterales, llámese a sondas o catéteres de urétero o sondas vesicales, a veces es frecuente la Serratia, el Acinobacter, la Cándida, ¿no? Generalmente la Cándida en estos pacientes inmunosuprimidos es frecuente, no es lo común. Vías de infección, según la teoría, dice vía ascendente, es la más común, la más frecuente, la que más mejor funciona. Vía sanguínea, un poco raro, no es lo común. Extensión directa, más que todo va de la mano con la vía ascendente. Y la vía linfática, que es bien rarísima, ¿no? El fuerte es esto, la vía ascendente. Fisiopatología, ¿no? Hemos dicho que la vía más común de infección de la vía urinarias es la ascendente, ¿no? El agente viene desde el exterior y tiene que vencer toda la distancia de la uretra, por eso es más frecuente en mujeres. Una uretra femenina está entre 2 a 3 centímetros versus la uretra masculina, un promedio de 20 centímetros. Entonces, más fácil es vencer 2-3 centímetros que vencer una uretra de 20 centímetros, que cuando está por la mitad, el varón, por el tiempo que demora el E. coli en subir, el varón micciona y todos los gérmenes que están subiendo hacia la infección van a salir arrastrados por la orina, por el tiempo que demora, por la distancia, ¿no? A diferencia de la mujer. Una vez que están en vejiga, siguen ascendiendo por ureter y llegan hacia lo que es la pelvis renal y el riñón, lo que está ocasionando la pielonefritis. Entonces, vía ascendente, los casos de pielonefritis empiezan con infecciones urinarias bajas. Su punto de origen es una infección baja de la pielonefritis, siempre. Sobre todo la cistitis y la prostatitis. Cistitis en mujer y prostatitis en varón, ¿no? Son los puntos de partida, una cistitis, una prostatitis para la pielonefritis. Lo más frecuente es el ascenso de los microorganismos desde la vejiga hasta la pelvis renal a través de los uretres. La capacidad que tiene la E. coli a fijarse en la mucosa urinaria y fácilmente puede ir ascendiendo. Dependiente tanto de los microorganismos como del huésped, relacionadas con los mecanismos de adherencia de los microorganismos al ureter, la existencia de factores mecánicos. A veces la obstrucción del flujo urinario, traumatismos
reflujo vesicouretal y difusión vesical neogénico, la presencia de zonas vesicales. Hay situaciones en las cuales favorecen esta proliferación y son estas: las alteraciones de flujo urinario, me ha dicho, una retención urinaria va a ocasionar descomposición y un aumento del flujo, un aumento de la cantidad de bacterias y la cistitis, ¿no? El uso de la presencia de cálculos, la presencia de catéteres, de sondas, que se llama, van a hacer una invitación a la infección urinaria, a la cistitis, y por ende más fácil a la pielonefritis. O sea, hasta acá es lo mismo una intubada. De acá para adelante ya viene la pielonefritis. Este ascenso es más sencillo en las uretras más cortas de las mujeres, lo que mencionamos. La bacteriuria suele ocurrir dentro de las 24 horas a las 48 horas de la colonización de un catéter urinario. Cuando uno tiene un catéter en una orina o un catéter en una sonda, ya a las 24-48 horas ya el catéter está colonizado con bacterias y todo cuerpo extraño va a ocasionar infección urinaria. Se dice que hay pacientes que tienen la sonda puesta, sobre todo pacientes prostáticos o pacientes con vejiga neurogénica que tienen la sonda permanente. Esta sonda, por más antibióticos que se le dé al paciente, siempre esta orina, tomamos una muestra y esta orina siempre va a ser patológica. Hagamos lo que hagamos, siempre va a ser patológica por el cuerpo extraño que va a contaminarlo. Si bien es cierto, estas infecciones por cuerpos extraños, por sondas catéteres, a veces son asintomáticas, pero al examen, al seguimiento de orina, va a salir infección. La pielonefritis aguda, algunos datos clínicos, ¿no? Síntomas: escalofríos, fiebre, dolor, síntomas de cistitis, postración, náuseas y vómitos, ¿no? Signos: escalofríos intermitentes, fiebre entre 35 y 48, taquicardia, puño, percusión positiva, distensión abdominal. Una cistitis versus una pielonefritis, muchas veces la sintomatología es la misma. La diferencia entre una y otra, ya como ustedes deben saber, se va a manifestar por el dolor. Generalmente una cistitis simple no me va a originar un dolor. En cambio, una pielonefritis me va a originar un dolor, sea un dolor lumbar o en flanco, ¿no? Que es reflejo de la inflamación de la toma de riñón, y siempre va a ir asociada a fiebre, arriba de 38. Esa es la diferencia entre una ITU y una pielonefritis: el dolor lumbar o el flanco y la fiebre alta, ¿no? Ahora, esta fiebre puede venir asociada a escalofríos, náuseas, vómitos, pero esos son los puntos de diferencia entre una pielonefritis y una cistitis. Diagnóstico clínico: el diagnóstico de una infección urinaria, sea alta o sea baja, generalmente lo hacemos mediante la anamnesis y el examen clínico, ¿no? Anamnesis: paciente varón, prostático, retención urinaria, mujer que se ha aguantado de orinar, el paciente que viene con ardor al orinar, tenismo vesical, orina varias veces en el día, orina por poquitos. Entonces, ya de por sí ya me está dando el diagnóstico. Nosotros ya sabemos que es una infección, ¿no? Examinamos un dolor en la zona de retropúbica, o a veces el dolor de la pielonefritis lumbar, el flanco. Entonces ya me está indicando la anamnesis, el examen físico, que tenemos por ahí un problema de una infección. A esto le sumamos el laboratorio, ¿no? Lo que pedimos es un sedimento de orina, ¿no? Sedimento de orina, leucocitos mayor a 5 leucocitos. Los leucocitos son normales de 0 a 5, más de 5 ya con síntomas, igual infección urinaria, ¿no? Los nitritos, ¿no? Que nos dan ya el diagnóstico por sí solos también de una infección urinaria, los nitritos en sedimento de orina. Entonces, nosotros, si yo tengo un paciente con síntomas, con clínica, y a eso le sumo el sedimento de orina, sobre todo leucocitos mayor a 5 o nitritos, mi diagnóstico de infección urinaria ya está hecho y ya puedo entrar a dar mi tratamiento, que es mi siguiente paso. No necesito necesariamente el cultivo para hacer el diagnóstico de una infección urinaria. El cultivo lo solicito cuando mi paciente tiene infecciones a repetición, ¿no? Repetitivas, recidivantes, y que ya un otro tratamiento no ayuda. Entonces
tengo que ya ser un poquito más serio con mi tratamiento y pedir un urocultivo para ver qué germen y qué antibióticos debo dar a este paciente para limpiarlo totalmente. Entonces, con estos elementos, o sea, pregunta de examen solamente con la anamnesis y el segmento de orina, ya mi diagnóstico de ictus ya está hecho. No necesito el cultivo de orina, ¿no? Ahora, el urocultivo lo pedimos, sí, ya les he dicho en qué casos, ¿no? Puede venir y puede, digamos, hacerme diagnóstico de una bacteriuria, que simplemente es la presencia de bacterias en la orina, ¿no? Presencia de bacterias, no con colonias, son las colonias, unidades formadas de colonia, que sean menos de 100.000. Menos de 100.000, estamos hablando de una bacteriuria. Bacteriuria significativa cuando hay una presencia, ¿no? Menor o igual, sobre todo de 100.000 colonias, ¿no? 100.000 colonias, ya estamos hablando de un cultivo positivo. Cuando es mayor o igual a 100.000 colonias, estamos hablando de un cultivo positivo con una bacteriuria significativa, ¿no? Y dice bacteriuria sintomática, es una bacteriuria significativa mayor de 100.000 que afecta a pacientes sin síntomas. Hay pacientes que tienen más de 100.000 unidades formadas de bacterias, es positivo, pero el paciente no tiene ninguna molestia. Generalmente esas son las cistitis crónicas propias de pacientes con sonda o pacientes operados de vías urinarias usuarios de sonda, en el cual ya el organismo se adapta y ya las molestias no son tan notorias. Las llamamos las cistitis crónicas, ¿no? Ya, indicaciones para el tratamiento de la bacteriuria asintomática. Si yo tengo un paciente con mayor de 100.000 colonias cuyo cultivo ya es positivo, pero mi paciente no tiene, digamos, síntomas, es asintomática, entonces muchos dicen no le des tratamiento, si no tiene síntomas déjalo ahí. Pero hay algunos criterios que sí tenemos que dar tratamiento, como niños menores de 5 años que tengan un reflujo vesiculoenteral, así sean asintomáticos, de niños no tengan síntomas molestias, hay que iniciar tratamiento. Embarazadas, que no tengan molestias y que tengan una bacteriuria asintomática, dan tratamiento. Antes y después de la cirugía urológica, sobre todo próstata, que tengan bacteriuria asintomática, tenemos que dar tratamiento, si no se nos va a contaminar el campo operatorio. Prueba manipulación urológica, ¿no? Cuando va a hacer citoscopías, algún tipo de procedimiento y tengo la bacteriuria, tengo que dar tratamiento porque si no, esta manipulación puede hacer que esta bacteriuria se exacerbe y ocasionar una sepsis. Mujeres con sondaje vesical o persistencia de bacteriuria mayor de 48 horas después de la retirada de sonda, ¿no? Hay que dar el tratamiento. Para lo que es la toma de muestra de orina, tengamos en cuenta, una vez obtenida la muestra, es urgente su procesamiento, ya que la orina debe ser cultivada antes de que pase 1 hora de su obtención. Esto vamos a pelear mucho ¿con quién? Vamos a pelear mucho con los laboratoristas. Van al laboratorio y el laboratorio dice, ¿saben qué? Vamos a... tráigame la muestra, la primera muestra de orina. Entonces el paciente orina a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, toma su muestra porque le dijo la primera muestra y el laboratorio abre a las 7, el paciente va a 7:30, deja su muestra, esa orina ya no sirve. Ya no sirve. Entonces la muestra tiene que ser menos de 1 hora. No obstante, si la orina se mantiene refrigerada a 4 grados. Entonces, lo que tenemos que hacer es una muestra fresca, menos de 1 hora. ¿Tienen clases ahora? ¿No? Algunos. El tratamiento de la pielonefritis. Pielonefritis aguda no complicada, ¿no? Primera línea es ciprofloxacino de 500 mg. Estamos hablando de la pielonefritis no complicada. Ciprofloxacino 500 cada 12 horas por 7 días.
Segunda línea, el levofloxacino de 750 vía oral por 5 días, cada 24. O el trimethoprim, el sulfametosazol o cotrimoxazol, una tabletita cada 12 horas por 14 días, ¿no? Ese es el tratamiento que dicen los protocolos, ¿no? Yo ya, como urólogo, yo le he perdido la fe al ciprofloxacino. Para mí el ciprofloxacino es como darle agua al paciente, ¿no? Salvo que sea de marca, pero lastimosamente en el seguro o en las instituciones del Estado, el ciprofloxacino que tenemos es el genérico, que un blister de 10 tabletas les cuesta 2 soles, ¿no? Entonces no sé qué venderán ahí. Pero dentro del protocolo dice eso y ustedes tienen que respetar el protocolo, ¿no? Ahora, si es que ustedes van a en su serum, ven un paciente, preferible lo de segunda línea, levofloxacino, que es el que está de moda ahorita y les van a tener mejor resultado. Una pielonefritis complicada, una pielonefritis aguda complicada, la otra no complicada, esta es complicada. En la complicada es mucho más agresivo el cuadro. Complicada sabemos ya que son los pacientes inmunodeprimidos, gestantes, con catéteres, con algún tipo de patología obstructiva de la vía urinaria. Entonces ya tenemos que usar vía endovenosa por el tipo de paciente que estamos manejando. De elección ahorita es la ceftriaxona, 2 gramos endovenoso cada 24 horas por 3 a 5 días según la evolución del paciente. Una vez que ha mejorado el paciente en 3 a 5 días, completar con esquema vía oral 14 días. O sea, damos el tratamiento de ataque 3 a 5 días y de ahí vamos a dar el tratamiento vía oral por 14 días. Continuamos, ¿no? El vía oral está, llegamos al anterior, el ciprofloxacino, 14 días cada 12 horas, o el levofloxacino, que es de la misma familia pero un poquito más avanzado, 750 cada 24 horas, ¿no? Es la manera de manejar una pielonefritis complicada, ¿no? Antibiótico vía parenteral 3 a 5 días y después de eso vía oral 14 días. Pregunta de examen. Entonces, con eso ya más o menos tenemos una idea de los síntomas, signos, en quién es más frecuente y cuál es el tratamiento que debemos de dar a las pielonefritis. Nos vamos a manejar las infecciones bajas, la cistitis, que es mucho más fácil. Es la infección del tracto urinario de origen vesical. O sea, acá el tracto urinario que está afectado es la vejiga, ya no es el ureter, no es el riñón, no es la vía renal, la vejiga, sin alteración anatómica o funcional que la propicia. O sea, son pacientes que no tienen sonda, que no tienen malformaciones. O sea, cualquier paciente común y corriente que tenga una infección del tracto urinario vesical es una cistitis. Ya, epidemiología, mayoría son mujeres, ya sabemos por qué. Muy común, dice 6 millones de consultas al año en Estados Unidos. Es una de las enfermedades más comunes que la vemos en todas las que van hasta el curandero, la comadrona, el hierbero de la cura, ¿no? Es lo más común. En el hombre, como dijimos, es excepcional. En el hombre es excepcional las infecciones urinarias, salvo menores de 2 años por malformaciones congénitas, se lo repito, y en mayores de 50 años por problemas de artrosis. La etiología es la misma que la pielonefritis. ¿Por qué? Porque es previa a la pielonefritis, ¿no? No puede haber una pielonefritis si antes esta infección no ha pasado por la vejiga, no ha hecho una cistitis, ¿no? El coli y otras bacterias gram negativas, ¿no? Como el proteo, Klebsiella, Enterococos, Staphylococcus, saprofítico. Entonces, lo que es la E. coli siempre en un 85-90% de casos. Después decir la Klebsiella, el Proteus, que son las más frecuentes. Viral también puede ser una cistitis viral, la endovirus generalmente se ve en niños, pero es muy raro en adultos, ¿no? Sobre todo en inmunodeprimidos. La orina es un excelente medio para muchos microorganismos. La orina es una fuente de contaminación, un caldo de cultivo para cualquier infección. Entonces cualquier germen que esté en orina se va a desarrollar y se va a cultivar fácilmente. Factores predisponentes, hemos dicho, los mismos para la pielonefritis, es lo mismo. ¿Saben de la pielonefritis? Es lo mismo.
¿no? Factores predisponentes, hemos dicho, son las mujeres, generalmente sexo femenino, pacientes con catéteres, son una causa mayor para el desarrollo de la infección urinaria y el riesgo tal es relacionado con la duración de la cateterización. Hay la relación sexual en mujeres, la cistitis postcoital o cistitis de la luna de miel, que es lo mismo, ¿no? Son factores predisponentes, el embarazo, la diabetes, lo que son la retención urinaria, el uso de sondas, catéteres, cálculos, todo lo que hemos visto en el anterior es lo mismo. Cualquier situación que comprometa la vejiga, la vía urinaria, es un factor predisponente para la infección urinaria. Y se lo repito, ¿no? Los catéteres, los cálculos, las sondas, lo que son las gestantes, los diabéticos, cuerpos extraños, malformaciones, o sea, son factores predisponentes para una cistitis y una pielonefritis. Y siempre no se olviden de la cistitis postcoital o cistitis de la luna de miel, frecuente luego de la actividad sexual en la mujer. Por más que el varón se bañe, igualito va a ser si la mujer tiene propensión a hacerla, ¿no? La clínica, generalmente en estos casos hemos dicho lo característico de una pielonefritis van de la mano por los síntomas urinarios bajos, que son estos. Adicionalmente, la pielonefritis va a tener el dolor en flanco o lumbar asociado a la alta térmica, asociado en algunos casos con náuseas y vómitos, ¿no? Eso es el plus que tiene la pielonefritis. Todo el resto es de la cistitis, que también lo puede tener la pielonefritis, pero propios de la cistitis es la disuria, el ardor al orinar, la urgencia miccional, que es el deseo uno va, si no llego al baño se me escapa la orina, eso es urgencia. El deseo de que te va a ganar la orina o te gana gotitas, chorritos, cuando no llegas al baño. O la piuria, el aumento de frecuencia urinaria, un dolor suprapúbico, ¿no? Sobre el pubis. Menos comunes, hematuria, las infecciones urinarias a veces debutan con sangrado. Viene la paciente asustada porque está sangrando. Le tomamos un examen de orina, seguimiento de orina patológico con leucocituria, entonces una infección urinaria. Pero puede haber una hematuria microscópica, macroscópica, que a veces es sangre pura. Hay pacientes que sí, nos hemos asustado por el tipo de sangrado y es una simple infección urinaria. Entonces la hematuria es uno de los síntomas, sea microscópica o macroscópica, típicos de la infección urinaria. Fiebre en algunos pacientes, pero no fiebre menores a 38 o 5. Orina con un olor fétido, a veces la orina maloliente. Ojo, aunque no toda orina maloliente es sinónimo de infección urinaria. Tengo pacientes que van con orina maloliente, se les hace el examen de orina y la orina está más limpia que no sé qué. Pero si yo tengo, esto es toda una sumatoria, si tengo un paciente con disuria, dolor al orinar, olaquiuria, dolor suprapúbico, hematuria, y la orina está maloliente, no voy a pensar que esa malorina es por medicamentos, es por alimentos. Definitivamente es un síntoma más que está sumando a todo el resto y es una infección urinaria. Porque a veces la falta de líquidos, algunos alimentos, algunos medicamentos me pueden dar una orina maloliente sin que ésta sea patológica. ¿Ya? Otro, sensibilidad suprapúbica, pero no sensibilidad de flanco, ¿no? Entonces, a veces a unos pacientes les toca si les duele la zona suprapúbica, que es una zona de la vejiga y que puede estar irritada por una cistitis. Pero una cistitis no tenemos que tener dolor de flanco ni lumbar, porque eso ya sería una pielonefritis. El diagnóstico, generalmente el diagnóstico de una infección urinaria lo hacemos mediante la clínica. Hemos visto los síntomas urinarios irritativos, que ya los conocemos, sumados al sedimento de orina o el uroanálisis, que es la mejor prueba inicial en busca de leucocitos, sangre y bacterias, ¿no? Entonces yo tengo, lo que tenemos que ver en un sedimento urinario, leucocitos más de 5 con síntomas de infección urinaria, sangre microscópica o macroscópica sumado a leucocitos y a síntomas infección. Y si a eso tenemos bacterias 2 a 3 cruces, el diagnóstico está hecho, ¿no? Con todo.
Los nitratos, a veces nitratos en orina, son indicativos de infección por gram negativos. Encontramos nitritos, nitratos, ya, y también es sugestivo de una indicativo de infección urinaria por gram negativo. El grado de la piuria y bacteriuria no necesariamente se correlaciona con la severidad de los síntomas. Pregunta de examen, me gustan mucho esas preguntas, ¿no? El grado de la piuria y bacteriuria, no porque tenga cualquier cantidad de cardiocitos o leucocitos elevada y bacterias 3 cruces, necesariamente los síntomas van a ser aparatosos. A veces simplemente un sedimento de orina con un cultivo de orina de 6 a 7 ya está ocasionando una infección agresiva o con síntomas agresivos. Entonces, el grado de la piuria y bacteriuria no necesariamente se correlacionan con la severidad de los síntomas. Cultivo de orina con más de 100.000 colonias es confirmatorio, pero no siempre es necesario de la presencia de síntomas característicos y urinarios positivos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo más de 100.000 colonias, hemos dicho el cultivo es positivo, ¿no? Es confirmatorio, ya es positivo, pero un cultivo con mayor de 100.000 colonias no siempre es necesario ante la presencia de síntomas característicos urinarios. Un cultivo de esa magnitud no necesariamente va a durar, me va a ocasionar problemas o síntomas agresivos. Pero ya es una infección y hay que darle tratamiento. Cistitis, dice. Disuria, colaquiuria, disuria del ardor, colaquiuria, aumento de frecuencia urinaria, urgencia misional, el deseo de que si no misiono se me escapa gotitas de orina, dolor suprapúbico y hematuria. Lo típico de la cistitis, ¿no? Típico de la cistitis. La pielonefritis asociado puede ser esto, puede tener estos síntomas o no, pero siempre asociado a una fiebre mayor de 38, 38,5, escalofríos, dolor en flanco, dolor lumbar o costovertebral, náuseas y vómitos. Esta es la diferencia que hace entre una y otra, ¿no? Esta puede tener esto, pero esta jamás va a tener esto, porque ella sería pielonefritis, ¿no? Dice, la mayoría de mujeres adultas no gestantes y se consideran no complicadas. La mayoría de mujeres adultas no gestantes y se consideran no complicadas. Los tratamientos, ¿no? Como el diagnóstico lo hacen fácilmente ustedes. Yo sé que ven un paciente y en consultorio lo ven y con ya decirles que le abre al orinar, que orina cada rato, que tiene un poquito de sangrecita, y le hacen un examen de orina, ya hacen el diagnóstico, ya lo hacen. ¿Cuál es el tratamiento que le vamos a dar a este paciente? Hay protocolos que se manejan que muchas veces no podemos cambiarlos porque está el protocolo hecho, aunque yo sepa que no es lo más adecuado, que hay mejores cosas que dar, pero como dicen acá, para no ocasionar resistencia siempre tenemos que empezar del más simple, antibiótico más simple, menos complejo, menos fuerte, para no hacer resistencia, no crear la resistencia bacteriana, ¿no? Aunque esto me demande que mi paciente no va a recuperarse rápidamente o que muchas veces va a demorar mucho, simplemente no le va a hacer nada al medicamento, ¿no? He visto casos. El protocolo dice tratamiento nitrofurantoína de 100 miligramos 2 veces por día, cada 12 horas por 5 días, ¿no? Nitrofurantoína es una buena opción, difícilmente hace resistencia, pero daño el estómago, ¿no? O sea, produce gastritis. Las sulfas, codrimosazol, una tableta, un forte de 800 sobre 160 cada 12 horas por 3 días, ¿no? Ayuda a la cistitis común y corriente. Acá la fosfomicina, ya estamos hablando de un escalón más, ¿ya? Medicamentos mucho más agresivos, ¿no? La fosfomicina viene en sobre de 3 gramos, el costo de un sobre ahorita está valorizado en 60, 70 soles, ¿no? Versus una nitrofurantoína que el blister de un genérico les va a costar 2, 3 soles, ¿no? La fosfomicina por lo menos necesitamos 3 sobres, son 7 por 3, 21, 210 soles. Difícilmente la gente común y corriente y pueblo joven la va a tener, ¿no? Entonces a veces optamos por esto.
Pero la fosfomicina es uno de los últimos medicamentos buenos. Yo lo uso generalmente en pacientes operados, pacientes con infecciones agresivas. De frente voy a la fosfomicina ya, muy poco esto. Cada médico ya con su experiencia, si bien es cierto, tenemos un protocolo, pero con la experiencia que tenemos ya cada uno, tantos años de experiencia, los pacientes, los casos, a veces obviamos y nos vamos directo a algo que le va a ocasionar al paciente. Hay muchos pacientes que quiero, doctor, recuperarme, cueste lo que cueste, quiero algo que me ayude y que para mañana esté bien. No quiero otra cosa. Entonces, tenemos que optar, el paciente paga, sobre todo el paciente particular paga, y como paga hay que darle lo mejor, ¿no? Entonces, optamos muchas veces yo por la fosfomicina, las quinolonas, que en este caso es el levofloxacino, porque el ciprofloxacino no le tengo mucha fe. Levofloxacino de 750 cada 24 horas, por 3 días yo le daría por 5 días. La amoxicilina más ácido parabolámico es otra opción que está tomando fuerza últimamente. El cefaclor, ¿no? Amoxicilina o ampicilina sola no deben ser usadas por su alta resistencia, ¿no? Entonces, lo cierto, el tratamiento, el esquema es esto, ¿no? Empezar con la nitrofurantoína, las sulfas, lo dice, pero honestamente, no digan que yo se los he dicho, yo les sugiero que empiece con una quinolona, el levofloxacino de 750 cada 24 horas por unos 5 días y va a tener mucho mejor efecto que esto. Y algo más fuerte, la fosfomicina, la ceftriaxona, la amicacina, ¿no? Que son medicamentos que no son tan caros, pero también tienen buen resultado. Listo. Entonces, esto es lo que son el tratamiento de la cistitis. Normalmente, hasta acá yo hacía las clases, pero vamos a aumentar un tema más, que es la prostatitis como parte de las infecciones urinarias bajas. ¿Ya? 10 minutos más. Prostatitis, infección aguda bacteriana de la glándula prostática. La próstata tiene 3 enfermedades en toda su vida. La prostatitis, propia de pacientes jóvenes de 17, 18 años hasta los 40 años. Eso es una prostatitis, ¿no? La hiperplasia prostática, propia de pacientes adultos mayores de 40, 50 años a más, que es el crecimiento de la próstata propio de la edad. Y el cáncer de próstata, generalmente en pacientes arriba de los 50 años a más, y que no tiene que ver uno con el otro, nada que ver. Uno no es factor predisponente para el otro. No porque tenga prostatitis me va a dar hiperplasia, o no porque tenga prostatitis y hiperplasia me va a dar cáncer. Puede darme cáncer sin haber tenido ninguna de las patologías prostáticas, ¿no? Son cuestiones totalmente diferentes y los tratamientos son diferentes. En este caso vamos a tratar lo que es la prostatitis, que es la infección aguda bacteriana de la glándula prostática, ¿no? La clasificamos en 4 grandes grupos. La prostatitis aguda bacteriana tipo 1, la consideramos aguda bacteriana, como aguda es inmediata, síntomas agresivos. Prostatitis crónica bacteriana, generalmente síntomas menos agresivos, pero permanente, crónica, tiempo. Una prostatitis aguda puede dar lugar a una, después de haber sido manejada, controlada, pasar el proceso agudo, a una prostatitis crónica. Prostatitis crónica no bacteriana, generalmente inflamatoria, y la prostatodina. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿no? Les voy a dar, van a copiar, creo que acá están, ¿no? Las diapositivas para que las lleven y ya las repasen. Sobre todo por cuestión de tiempo. La prostatitis aguda bacteriana tipo 1 es una infección aguda de la próstata que ocasiona molestias severas, ardor al orinar cada rato, fiebre, escalofríos. Es un cuadro, es una emergencia, realmente es un cuadro agresivo de la prostatitis aguda por el tipo de molestias y malestar que ocasiona. El tipo 2, la prostatitis crónica bacteriana, es una infección recurrente de la próstata, después de una prostatitis aguda viene la prostatitis bacteriana, crónica bacteriana, pero es menos agresiva, pero los síntomas
son los mismos que la hiperplasia prostática: aumento de frecuencia urinaria, disuria, colaquiuria, dolor suprapúbico, y que es de tiempo en tiempo. Un tiempo está mal el paciente, un tiempo está bien, a los meses vuelta está mal, a los meses vuelta está bien, a los meses, y es cíclica, ¿no? Dura años. Algunos autores dicen que la prostatitis crónica no tiene tratamiento. Los tratamientos son para mejorar la situación, mejorar el estado, los síntomas, las molestias, pero no para curarla, no tiene cura. ¿Ya? Pero hay medicamentos que vamos a hacer la vida más llevadera. Eso sí, se puede mejorar con la operación, pero para la operación el paciente tiene que tener arriba de 50, 60 años. Entonces, y esto es propio de los pacientes jóvenes. Entonces, hay pacientes que tienen 5, 10, 15, 20 años con el problema y ahí están aguantando como los malos. La prostatitis crónica abacteriana, ¿no? Que es el dolor pélvico crónico. Es el tipo 3, prostatitis crónica bacteriana, infección no demostrada. Acá hacemos los estudios, los cultivos en la prostatitis aguda y la prostatitis crónica bacteriana. Hacemos un cultivo de semen y por lo general nos va a salir positivo. Acá el cultivo sale negativo, entonces por eso es abacteriana, ¿no? Está ido mal, no quiero confundirlos con más. Y la prostatodinia es la prostatitis inflamada asintomática, es la inflamación de la próstata, pero que no me demanda ningún síntoma, no hay signología y se detecta solamente el biopsia. O sea, no tiene molestia, no tiene síntomas, solamente nos damos cuenta cuando al paciente se le hace una biopsia de próstata y dice que prostatodinia o prostatitis crónica, que viene a ser la prostatodinia, pero que no tiene sintomatología. Son los 4 tipos de prostatitis, ¿no? Sugerencia, van a tener ese cuadrito ustedes, dense una estudiadita este cuadro. Sugerencia. ¿Ya? Se lo estoy diciendo ya cantadito. Prostatitis aguda bacteriana, la tipo 1. Infección aguda de la próstata, que es la más agresiva por los síntomas y molestias, es ocasionada por la E. coli, ¿no? Algunas otras enterobacterias, las mismas de la infección urinaria, Klebsiella, Proteus, Serratia, Pseudomonas aeruginosa, que van a colonizar la próstata y van a originar una prostatitis. No dice que esta patogenia causa la próstata por 3 vías: vía retrógrada, ¿no? Hacia de abajo hacia arriba, vía sanguínea, que viene de otras infecciones, la caries dental, problemas respiratorios, infecciones de riñón, que podría ser, y propagación de flora fecal por vasos linfáticos, ¿no? Que puede ser. Generalmente es por vía ascendente o retrógrada, ¿no? La prostatitis aguda. Los síntomas de la prostatitis aguda es un cuadro agresivo, afectación general del estado general, fiebre elevada, comienzo súbito, escalofríos, síndrome de irritación miccional, ardor al orinar cada rato por poquitos, y urgencia miccional, sensación de querer orinar y cada rato están ahí con las molestias urinarias. Dolor en la región perianal, el testículo, pene, el ano, la próstata está en esta zona perianal y el dolor es ahí en esa zona justo donde está la próstata. El examen rectal muchas veces se dice no hacerlo porque es dolorosísimo en una prostatitis crónica, pero es una manera de diagnosticar. Vamos a encontrar una próstata dura, caliente y dolorosa. Cuando hagamos el tacto rectal en este paciente con estas molestias, sobre todo joven, próstata dura, dolorosa y caliente, ya está armado lo que es el diagnóstico de prostatitis aguda. El diagnóstico: cultivo de orina positivo, siempre va a ser positivo. El seguimiento de orina va a haber leucocitura, leucocitos más de 5, y la ecografía transrectal, próstata aumentada de tamaño con zonas heterogéneas en el interior, ¿no? Zonas inflamadas. No masaje prostático ni sondaje porque es terrible, el dolor es fuerte para estos pacientes. El tratamiento de esta prostatitis aguda, generalmente las fluoroquinolonas de 3 a 4 semanas. Tenemos el ciprofloxacino, el cotrimoxazol, las cefaloporinas, la ceftriaxona. Generalmente la próstata es un órgano que difícilmente llegan los medicamentos, los antibióticos. Los mejores que llegan son las fluoroquinolonas, el ciprofloxacino, el levofloxacino y el cotrimoxazol. Son los medicamentos que más fácil llegan a la próstata. Y cuando hacemos un tratamiento tenemos que hacer en base a esto.
al ciprofloxacino, levofloxacino o el cotrimoxazol, son de elección. El tratamiento dice acá 3 a 4 semanas para mejorar el cuadro. Lo que dice la literatura, el tratamiento para una prostatitis está entre las 8 a 12 semanas. Estamos hablando casi 4 meses de tratamiento con antibióticos. Lo malo es que esto no nos asegura una curación. Vamos a mejorar el estado del paciente, pero dice que la prostatitis no tiene cura, ¿no? Pero vamos a ayudarlo bastante en este estadio agudo. El tipo 2, prostatitis crónica bacteriana, ¿no? Generalmente se va a manifestar con infecciones urinarias recurrentes. El varón va a tener infección cada cierto tiempo, y eso no es frecuente en el varón. Hacemos el estudio y vamos a encontrar prostatitis crónica. Infección crónica de la próstata. El germen que lo va a ocasionar generalmente es E. coli o algunas otras bacterias como la Klebsiella el Proteus, ¿no? En la prostatitis crónica bacteriana. Hacemos los cultivos, en este hacemos cultivo de semen y vamos a encontrar E. coli, Klebsiella, Proteus, generalmente el E. coli en 80% de los casos. La prostatitis crónica bacteriana, seguimos con la tipo 2, está asociada siempre a infecciones recurrentes, ¿no? Pacientes con infecciones seguidas. Mayor del 35% de hombres mayores de 50 años pueden padecer de prostatitis crónica, ¿no? Generalmente es una enfermedad que abarca menores, yo consideraría de 40 años, ¿no? Más de 40 años ya la prostatitis es reemplazada por hiperplasia prostática. A veces tenemos pacientes de 50, 60 años molestas y una prostatitis. No, no es prostatitis, es una hiperplasia prostática. La prostatitis es generalmente en los 40 años. ¿Ya? La clínica, síntomas irritativos, ¿no? Los síntomas irritativos funcionales, disuria, polaquiuria, urgencia, tenesmo. Son los síntomas típicos de la prostatitis crónica. La disuria que hay. Dolor del piso pélvico y dolor posteyaculatorio. Algo típico de la prostatitis crónica, el paciente va al paciente, conversamos, ¿qué molestia tiene, doctor? Eyaculo y después de eyacular, o la eyaculación es dolorosa, o después de eyacular le queda dolorido todo lo que es la uretra, la zona retropúbica, ¿no? Entonces es lo típico de esto, ¿no? Y muchas veces estas molestias aumentan o empeoran con algunos factores: bebidas heladas, exposición mucho al frío, exceso de irritantes, condimentos y exceso de bebidas alcohólicas. El paciente joven va a tomar sus tragos hasta medianoche, cerveza helada, que al día siguiente se está orinando cada rato por poquitos con dolor. Entonces hay factores externos que me van a acentuar los síntomas. ¿Cuáles son? Igual que la próstata, hiperplasia prostática: bebidas heladas, alcohol, tabaco, exceso de irritantes, condimentos y exposición al frío, ¿no? Que no es especial para los pacientes con prostatitis y pacientes con hiperplasia prostática. Orgialgia y hematostenia. Generalmente hay un dolor, como tiene inflamada la próstata, el dolor se dispara hacia la zona de los genitales, me duelen los testículos, me duele la zona perineal detrás del testículo, entonces dispara hacia irradia en todos sitios y no sabemos de dónde es, pero el punto de partida es la próstata. Fiebre baja recurrente, generalmente es poca fiebre, he visto pacientes que no presentan fiebre en la prostatitis crónica. Exámenes complementarios, en el examen de orina no leucocitosis, podemos cultivo de semen o de líquido prostático, líquido seminal o semen, mayor de 10 leucocitos por campo, 1 o 2 macrófagos que contienen grupos grasos. El cultivo de líquido prostático es positivo. Generalmente, como es una prostatitis crónica bacteriana, el cultivo de semen nos tiene que salir positivo para confirmar que es una prostatitis crónica bacteriana. El tratamiento generalmente va de la mano con el cultivo de semen, porque al cultivo se hace un antibiograma y ese antibiograma me va a decir a qué es sensible este germen y qué tratamiento darle, ¿no? Generalmente de todos les va a salir una lista de más de 10-15 antibióticos que darle, pero yo no le voy a dar, pues, que les digo, una amoxicilina para una prostatitis, porque sé que no va a llegar, ¿no? Pese a que me salga sensible. Siempre tenemos para próstata echar mano primero de las
las fluoroquinolonas, que son el ciproheliofloxacino, primera elección para próstata, es eso, en la aguda y en la crónica. El cotrimoxazol también aguda o crónica. El tratamiento entre 4 a 16 semanas, ¿no? De tratamiento son tratamientos largos, pero ojo, no cura. Me acuerdo que fui a un congreso a Lima hace como cerca de un congreso internacional de la Sociedad Peruana de Urología, hace como cerca de unos 8 o 9 años. Y el tema de prostatitis crónica lo dio un colombiano, un profesor colombiano invitado, ¿no? De un congreso internacional, con un auditorio de más de 150 urólogos. Empezó su disertación de prostatitis crónica diciendo: invito a aquel urólogo, a aquel colega que esté acá y que alguna vez en su vida haya curado una prostatitis, que nos diga cómo la ha curado. Quiero saber cómo han curado una prostatitis. No, así lo desafió a todos los urólogos de todo el mundo. Ninguno se levantó, ninguno levantó la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que la prostatitis crónica no tiene cura, va a mejorar, se va a aliviar los síntomas, pero es residuante, de tiempo en tiempo, es cíclico, por eso es crónico, siempre lo va a tener, ¿no? Y solamente la única posibilidad de mejorarlo o curarlo es con la operación. Pero hemos dicho, la operación de la próstata se realiza a partir de los 55 o 60 años. Y estas son infecciones de jóvenes. Eso es lo más. Ya, el tratamiento va a ir de acuerdo al cultivo antibiograma, preferencia a la fluoroquinolona, cotrimoxazol, y son tratamientos largos, entre 4, 8, 12 semanas y 16 semanas no consideran, ¿no? Para lograr una mejoría, ojo, no curación. Prostatitis crónica no bacteriana, este es el tipo 3, prostatitis crónica no bacteriana. Pacientes con datos de prostatitis crónica son pacientes que han tenido prostatitis crónica, signos inflamatorios en el líquido prostático, el líquido prostático de leucocitos, en que no muchas veces bacterias de cultivos van a salir negativos, ¿ya? No hay historia de ITU, cultivos negativos de semen sobre todo. Clínica, mínimo 3 meses, dicen los síntomas: dolor en región perineal, la región perineal es la zona que está en el testículo y el ano, que se irradia sacro a recto, zona suprapúbica, puede irradiar hacia genitales externos. El paciente: me duelen los genitales, pero ¿dónde? No sé, pero está en los genitales, es mi dolor, no sabe definir bien, ¿no? Y hay un disconfort eyaculatorio. En todas las prostatitis hay ese malestar, disconfort a la eyaculación, sea una eyaculación dolorosa o posterior a la eyaculación va a haber ese ardor, ese malestar. Exámenes complementarios, ecografías, exámenes de sangre, exámenes de orina, cultivo de semen, ¿no? Cultivo de semen, de orina, y mayor y leucocitos por campo en el cultivo de semen. Pero el cultivo me va a salir negativo en la no bacteriana o tipo 3. El tratamiento generalmente es no bacteriana, los cultivos salen negativos. Damos tratamiento sintomático, solamente evitar el reflujo de orina intraprostática, generalmente antiinflamatorios, anticordinéticos, alfa-bloqueadores. Lo que damos muchas veces, ya la terazocina ya no está mucho en uso por el efecto de hipotensor, doxazocina está entrando nuevamente al mercado, pero que ahorita la vedette del tratamiento es la tansulosina, ¿no? Es el que más usamos, mejores resultados dan. Y pienso la tansulosina como antiinflamatorio prostático, lo asociamos a un antiinflamatorio como un diclofenaco, un meloxicam, un naproxeno, y nos va a ayudar bastante al tratamiento. Pero el tratamiento netamente es tansulosina más antiinflamatorio, ¿no? No damos antibiótico, como dije, porque el cultivo sale negativo. La prostatodinia o tipo 3, ¿no? Es un cuadro similar, todos tienen un cuadro similar, todos son, la diferencia solamente es si que son bacterianos, no son bacterianos, si es agudo y crónico, porque los síntomas y el tratamiento casi son similares. Acá, cuadro clínico similar a molestias perineales, genitales, ardor abdominal, apología, todos tienen lo mismo. La causa es desconocida porque se hace estudios y todo está normal. Cultivos negativos. Acá no hay infección,
En todos, igual que en el anterior, mayor de 10 leucocitos por campo en el líquido prostático. Y la biopsia, hacemos la biopsia y sale inflamación, sale prostatitis, ¿no? El tratamiento es difícil porque no hay síntomas, no hay infección, y si hubiese algún tipo de molestia, solamente quedan los alfa bloqueadores, ¿no? Los alfa bloqueadores, que es la tansulosina, con relajantes musculares, ¿no? Analgésicos, antiinflamatorios, relajantes, y con eso podemos mejorar el cuadro. ¿Listo? Entonces, hemos acabado con lo que es